a nivel de implementación? O sea, un almacén que, no sé, tenga 5 operarios, 10 operarios. ¿El tamaño importa en ese caso o no? Pregunto, claro, es importante. Lo más normal es, yo trabajo así, adáptame el software y de aquí no me muevo. Ya. Porque hay muchas veces que hay Lo muchos hemos comentado. clientes que trabajan mal, lo saben, pero les funciona y quieren que trabajes tú también y así, ¿no? Vale, te hacemos o te adaptamos el software, porque al final la ventaja de Verentia es que es modular. Claro. Ya está, ¿estás vendiendo algo? Sí. Bienvenidos al episodio número 1 de Verentia, donde os explicaremos cuáles son los errores más comunes por parte del cliente a la hora de implantar un SGA. Hablaremos de la importancia de los datos a la hora de implantar un SGA desde cero. Tocaremos la necesidad de alinear los equipos y los diferentes roles para poder saber quién necesita qué. Y del infierno en el que se puede convertir tu salida a producción si no has hecho pruebas antes. Bueno chicos, pues vamos a hablar hoy de los errores más comunes, ¿no? Al implantar un SGA. Yo creo que es algo que como primer episodio es interesante, es algo que a todo el mundo le afecta y tenemos que estrenarnos con algo. Ya iremos profundizando un poquito más. Cogemos una dinámica en la que vamos hablando todos un poquito, esa es la idea, y a partir de aquí vamos planteando fallos y a ver qué os parece a cada uno de ellos. Venga, yo si os parece, partimos del primer punto, que es un SGA, que parezca obvio. Muy buen punto, sí, Que señor. aquí siempre los que estamos en el negocio tendemos a atender cosas por darlas por hecho. Un SGA, un sistema de gestión de almacén, ¿no? Un WMS, como dicen en inglés. Simplemente es un software, muy llanamente, que permite controlar toda la parte operativa de los almacenes, de cualquier tipo de almacén, donde agrupa todos los procesos desde recepciones a picking y demás, y iremos entrando en profundidad todo esto, que es importante, que a veces nos pasamos de siglas y de anglicismos y... Sí, has dicho picking ahora mismo. Sí, vamos a tener que hacer muchas terminologías. Sí. De hecho, la primera pregunta que me surge, aunque no esté liado con esto, es claro, ¿el SGA está en el RP o no? ¿O no tiene nada que ver con el RP? No. Lo sé que sí, lo sé que ¿Sí? sí. Entonces ahí entramos en terreno pantanoso, vamos a decir. Porque normalmente los RP suelen ser más a nivel de gestión de empresa, no tanto de procesos como tal, aunque muchos de ellos suelen tenerlo dentro del sistema como un módulo aparte que depende cómo y depende del tipo de software, suele estar muy anclado y con mucha dependencia. Vale. Entonces, lo que me dice a mí la experiencia que yo he vivido, cuanto más separado esté del RP, más especialización tiene. Cuanto más dentro del RP, más dependencia y no flexibilidad de flujos de trabajo. Y probablemente tus procesos no encajarán con los flujos genéricos que deberían de ser, ¿no? O sea, sería lo ideal. Muy bien, muy bien. Luego tendrás ahí muchas dependencias si están acoplados, ¿no? De SGA y RP, y tu almacén dependerá de cómo sea el negocio. O sea, igual conceptos como que manejan más el RP con facturación, marketing y demás, al almacén en verdad esto no le debería afectar en nada. Que por desgracia es lo que se encuentra casi Sí, siempre. de hecho, hemos encontrado en implantaciones RP que a la vez es el SGA. Sí. Muy bien, oye, pues una buena definición, la verdad, porque en el fondo nadie había caído que teníamos que explicar esto, pero tienes toda la razón. Bueno, oye, pues vamos por pasos. Lo que hemos intentado es definir un poquito, ¿no? Lo que serían los errores más comunes desde que empezamos a hablar con el cliente hasta que tenemos el sistema implantado, ¿no? Y nos los encontramos. El primero de todos, no entender el negocio real del cliente, ¿no? Esto es algo que parece muy básico, pero muchas veces ni siquiera se plantea. Damos por hecho que la herramienta te vale para todo, pero en realidad no es así. O sea, ¿tú cómo lo ves? Bueno, al final, la primera parte, ¿no? No entender el negocio por parte del implementador o el software, y muchas veces, y te lo hilo un poco más arriba, es ni el propio cliente sabe cuál es el alcance de su propia logística. Que es quizás la primera parte para entender el negocio del cliente, que te lo explica el cliente, ¿no? Entonces, cuando el cliente no tiene del todo claro toda la operativa, que también nos lo solemos encontrar, es complicado que te transmitan toda la necesidad, con lo cual ya no puedes, uno, ni ofrecer un software como toca, lo que hablamos de si está dentro o fuera del RP, y lo segundo es esto, es decir, no nos pueden explicar la totalidad de la operativa, difícilmente podremos entender el negocio y dar una solución o adaptar la solución a la operativa del cliente. Muchas veces también se da por hecho, ¿no? Hay empresas de implantación, sobre todo también, que al final creen que la solución que tienen es la correcta,
¿Tú crees que deberíamos? No, es verdad, este debate siempre surge, ¿no? Es como, hostia, no, sí, tú sabes implantar SGAs, tú has implantado mucho, pero yo sé cómo va mi almacén. O sea, en realidad, Claro. esto es algo que te encuentras mucho. Claro, pero todo esto se puede demostrar con números, ¿no? Si tú tienes una serie de estadísticas. Ya estamos con la estadística. Sí, ¿No? sí, no, que es verdad, Quiero pero que- decir, tú puedes tener esa idea, ¿no? De estoy haciendo lo correcto, pero luego, si tú realmente le demuestras con una estadística, oye, mira, es que de esta manera está siendo más productivo, ahí las cifras mandan. Ah, pero aquí estamos en el inicio, ¿eh? Pero aquí tienes muchas casuísticas diferentes, ¿no? No es lo mismo un cliente, o sea, un almacén que sirve a B2C que un almacén que sirve a B2B. No es lo mismo una empresa de tornillos que una empresa de medicamentos o de farmacia, ¿no? Sí. Entonces, no creo que exista absolutamente ninguna empresa que haya implantado todos los tipos de SGAs que existen, para todos los tipos de negocios que existan, ¿no? Entonces, bueno, es importante hablar bien con el cliente de qué tipo de operativa es la que tiene, para decidir cuál es la mejor implantación que puedes poner. ¿Y con quién tenemos que hablar? ¿Con dirección o con operación? Bueno, ¿A quién le hacemos caso? Porque al final el primero que te llama se supone que es el de operaciones, pero el que acaba diciendo que se hace es el de dirección. Esto es un error bastante Claro, común. aquí, O el financiero, sí, es verdad. La pasta aquí mal- hay muchas capas que creo que tienes que ir cubriendo, ¿no? Poco a poco, como las capas de la cebolla. Primero, siempre pues hablarás con dirección, ¿no? Que será quien decida si contratarte o no, pero luego a la hora de implantar, yo creo que es muy importante estar con la gente que trabaja en el almacén. Tanto Sí. los responsables del propio almacén como a los propios operarios, que son los que van a utilizar tu herramienta, ¿no? El día a día. De hecho es que al final el que lo utiliza es el operario. Lo que pasa que yo creo que, vamos, es mi punto de vista, no sé si pensáis igual. Yo creo que dirección tiene que estar ahí en algún punto, pero al final lo importantísimo son las operaciones. Y esto es un error bastante común, que muchas veces los altos cargos no tienen en cuenta lo que está pasando abajo, ¿sabes? O sea, creen que el almacén funciona automáticamente, pero la realidad es que luego el día a día lo cambia todo. Entonces, esto es un error que es bastante común, creo yo, ¿eh? O sea, que aquí hay mucha chicha que cortar. Bueno, eso se ve sobre todo más en grandes empresas, ¿no? Donde la capa directiva no baja tanto al barro, por decirlo de alguna manera, que al final sabes que tienes un almacén, tienes una logística que funciona bien, mal o como sea, pero el no conocer de primera mano, lo habíamos hablado alguna vez, los flujos de tu propia empresa hace que no puedas aportar realmente. Más allá de la idea, al final, a capa directiva lo que tienes es conocimiento de lo que hace falta, a nivel de eficiencia, a nivel de costes, a nivel de productividad, servicio. Pero no entiendes bien cómo funciona todo eso. Entonces, ¿se puede impulsar desde dirección? Sí, pero al final el desglosar y lo que hablamos, ¿no? Pues seleccionar un tipo de software y quien te puede explicar realmente, ya no solo el negocio, que lo explica más dirección, la operativa, es que engloba todas las capas de la compañía. Sí. Si te pones a una parte de la empresa de culo, la implantación suele ser un desastre. Y en esos casos, en los que dirección te dice una cosa y desde abajo te dicen otra, ¿cómo acabas convenciendo a dirección de que lo que están diciendo desde abajo es lo correcto? ¿Habéis encontrado en ese...? Bueno, es que a dirección yo tengo la convicción de que lo primero de todo es que la convences por la parte económica y por la efectividad, ¿no? Un poco por no los plazos de implantación, sino por la ganancia que vas a tener en cuanto a procesos, o que creen que van a tener en cuanto a procesos, porque en un principio la idea es ahorrar procesos, pero luego la realidad es que estás incluyendo muchas otras fases que antes no tenías, por un tema de control, ¿no? De tener un mejor control del almacén, de saber dónde está todo, de que nada se escape, ¿vale? Pero por lo menos lo que yo me he ido encontrando, no sé si Miguel ahí cambia, es que la acabas convenciendo por el tema financiero y por las mejoras de proceso. Sí, yo creo que al final, como decía Miguel, ¿no? A dirección le convencerás con las estadísticas, con los números, cuántos pedidos podrás sacar al día, cuánto control tendrás, con qué coste, etcétera. Y a operaciones y a la gente de almacén lo que le importará es que la herramienta sea fácil de utilizar, ¿no? Y lo más intuitiva posible. Que cada departamento, cada grupo tiene al final sus métricas. Pues cada uno va a comparar el cambio, la mejora de software en base a unas métricas. Pues como que dirección se va a ir a métricas de coste y retorno, que al final es lo que interesa. A ver, ¿Qué me va a aportar eso a la compañía? Aparte de lo que me va a costar, la inversión que tengo que hacer.
Y como dice Chao, el operario, la persona que está en el almacén, lo que quiere es trabajar mejor. Trabajar mejor, no nos engañemos. Al final, todo el mundo lo que intenta es, con el mínimo esfuerzo, y es obvio, conseguir lo máximo posible. No, y aparte que yo creo que es que en realidad los operarios ya creen que trabajan bien. Yo no me he encontrado muchas veces que vayan y digan, no, somos hiper ineficientes. Esto no pasa, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Fulanito del almacén X tiene en su memoria el dibujo. ¿Para qué quiere un dibujo de pasillos y de estanterías? Si lo tiene en la cabeza. Si lo tiene todo. Si ya es algo que conoce. ¿Para qué me vas a decir cuántos tornillos hay? Voy más rápido yo, ¿no? Exacto, voy más rápido que tu sistema. Sí, eso es bastante común. ¿Vale? Bueno, ojo, O sea, que también a veces el operario te puede dar una información que tú no cuentas con ella y que ha encontrado algún sistema para ser más eficiente realmente. Sí. Es decir, no siempre tienen que estar equivocados. Bueno, esto viene con el primer punto de conocer el modelo de negocio del cliente. Que es súper importante, ¿ves? Esa parte está bien hilada. Bueno, esto nos lleva al tema de los plazos, ¿no? O sea... Que suele ser de la parte de dirección. Guay, ya te digo, esta es la parte jodida, ¿eh? O sea, realmente aquí es donde se pincha hueso, como se dice, porque de cada 100 instalaciones, 99 son para ayer, generalmente, y es algo que muchas veces mata la propia implantación. Porque te fuerzan, ¿no? Te obligan a saltarte pasos que son cruciales, y luego los sufres en el arranque. Y es algo que cuesta mucho entender, o sea... Para implantar un SGA, como mínimo, si lo quieres para dentro de 6 meses, tendrías que haber empezado hace ya 6 meses atrás, pensando qué quieres, cómo trabajas, de qué manera. Y la realidad es que te sueles encontrar que las empresas lo que quieren es implantar un SGA porque han captado un cliente más grande, porque tienen un flujo nuevo, porque tienen un pico de trabajo, por lo que sea, y hay que hacer el arranque para dentro de 3 semanas, ¿sabes? Esto realmente nos ha pasado varias veces y yo creo que es un tema complejo. O sea que si tenéis que montar un SGA, por favor, tener en cuenta que hay que hacerlo con tiempo. Eso es importante. No sé cómo lo veis, ¿eh? Sí, quizá por romper una lanza también de cara a los clientes, ¿no? Los que reciben el SGA. Cuidado. No Cuidado te sea porque... dar caña, ¿no? No, cuidado porque en realidad de cara a la parte comercial, que no todo vale para cerrar una venta, que también es muy habitual. Sí. Cuando tú estás en un tender y hay varias opciones encima de la mesa. ¿Qué es un tender? ¿Qué es eso, un tender? Claro, es que hablas de tender. Sí, se me va el inglés, No, al final cuando haces un estudio de mercado para ver qué opciones hay encima de la mesa para cubrir necesidad, que eso sería el tender, el estudio para ver opciones. Muy bien. Te puedes encontrar, y nosotros nos hemos encontrado, casos donde hemos dado un plazo muy, muy, muy apretado, sabiendo que llevábamos con el agua al cuello, pero podíamos llegar, si no lo creímos. No lo creíamos que podíamos cumplir, nos han dicho que no, que tiene una alternativa que lo hace la mitad de tiempo. Es verdad, ¿eh? Y no era un farol, No, porque nos cerraron con ellos. Y estaba convencido de que nos estaban mintiendo. Digo, bueno, ya veremos cómo acaba. Pero Entonces, sí. exacto, veremos cómo acaba. Y sobre todo aviso a navegantes, ¿no? Que no todas las ofertas, al final si tienes 3-4 ofertas encima de la mesa, lo normal es que estén en, me lo invento, 2-3 semanas, que no tiene nada que ver, y tienes una opción que es 15 días. Algo Igual que se escapa de la media, ¿no? chirría. Algo chirría. Entonces, cuidado con esto. Yo creo que aquí para el tema de cumplir bien los plazos, algo muy importante que creo que siempre nos ha costado definir, ¿no? En los proyectos es los roles implicados en el proyecto, ¿no? Si al final no tanto por la parte implantadora como por la parte del cliente, ¿no? Si no tienes definido los roles tanto la dirección que tome decisiones en operativa, alguien que conozca bien cómo funciona el almacén y qué procesos tiene internamente, si esto no lo defines bien, los plazos se te van a alargar siempre mucho, hasta que das con la tecla, ¿no? Hasta que encuentras aquella casuística concreta, pues igual. Claro, y aquí hay una de más que yo creo que nadie cuenta, que piensan con una fecha de entrega, pero no están teniendo en cuenta que antes de esa fecha de entrega tiene que haber un plazo de adaptación, un plazo en el que se tienen que probar las cosas y que no puedes hacer estiro del enchufe, desenchufo esto y enchufo una cosa nueva. Es decir, no es on-off, sino que tenemos que ir, adaptar, observar y a partir de eso hacer las correcciones o adaptaciones que hagan falta. Sí, ahí también un poco por romper una lanza en favor del cliente, ¿no? Muchas veces es vida o muerte. No hay mucha posibilidad de cambio. Sobre todo si estás cambiando un sistema que ya está en producción. Porque, claro, la parte fácil, porque eso es fácil, es implantar un almacén que va a papel, ¿no? Si vas a un almacén que va a Claro, papel... empiezas totalmente. Claro, y todos los procesos son manuales...
Claro, pues es sencillo. Dentro de lo que cabe, cualquier cosa que pongas es una mejora por 5, ¿sabes? Claro, si vas a un sistema en el que ya tienen un SGA que a lo mejor tiene un tiempo, o que han cambiado el RP, o que están robotizando ciertas cosas, aquí sabemos que no podemos parar y hacer procesos, ¿no? Prueba y error. O sea, Bueno, aquí se es- podría hacer un paralelo, ¿no? Podrías montar un sistema paralelo, lo hemos hecho en algunos casos, de Sí. decir, tu sistema sigue funcionando, nosotros nos ponemos en paralelo, simulamos lo que vamos a hacer cuando estemos en producción y compruebas si realmente lo que te está saliendo realmente cuadra con lo que debería, ¿no? Mira, Y es una manera de, en algo que ya funciona, comprobar, tener ese tiempo de adaptación que comentaba hace un momento, de ver que todos los procesos están funcionando como deben. Hay que tener fuerza de voluntad, por eso, para hacerlo. Pero sí, Y trabajar fines de semana, ¿no? Trabajar media semana, exacto, y luego dar mucho soporte. Pero bueno, oye, un tema importante también con esto, que no hemos hablado todavía, el tema de la calidad del dato que estás migrando. O sea, el hecho de con qué información estás trabajando, ¿no? Porque, claro, partimos de la base de una empresa que no tiene tiene un almacén sin una SGA, obviamente, ¿no? Eso es lo más común que hay. O que están trabajando pues todo a papel o con procesos con Excel o como puedan. Claro, aquí ya partimos de una base en la que probablemente el catálogo de productos ya no lo tengan como Dios manda, ¿no? Esté en el RP, lo han dado de alta pues como han podido, pero ni tenemos información fiable, ni tenemos evidentemente medidas, ni seguramente un stock súper verídico, ni tenemos nada. Entonces la calidad del dato es algo que modifica mucho los plazos de implantación. O sea, de hecho, te puede cambiar de las 3 semanas teóricas de poder arrancar algo rápido. Pero bueno, ya es complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlo como estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es un estándar ni de lejos, ¿eh? Yo qué sé, algo que te vaya 3 meses porque tengas que trabajar con el equipo de ellos para primero trabajar un poquito ese dato. Y Eso te iba a dejarlo decir. en O sea, ya no es solo la calidad del dato, sino cómo voy a obtener ese dato. Claro. Porque tú cuentas, bueno, el dato lo tengo accesible, puedo entrar y ya me haré lo que sea, ya me manejaré para estandarizarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos un tercero? Cuando hay actores en los que... Hostia, en los que no controlas tiempos. Sí, Claro, sí, sí. esto hay que Iba a tenerlo en decir cuenta. Si también, estamos con esos plazos, yo puedo darte un plazo de lo que sería mi faena, pero mi faena a veces depende de un tercero. Pero bueno, de cara de operaciones, eso es fácil. Sí. Sí. Y al final, habláis todos el mismo idioma, ¿no? Es sencillo. Hostia. Claro, eso Al final en- es programar. en el tema Eso de es programar. en el tema de los plazos de entrega hay que tener en cuenta si hay terceros implicados. Es que siempre que hay terceros, la cosa se complica, ¿no? Porque tú puedes tenerlo todo en tiempo, pero claro, dependes de otro y dices, bueno, voy a tener fe de que realmente me van a entregar todo en plazo y lo que me entreguen funcione y sea como me han dicho. Y sobre todo si dependes de ese tercero que vas a reemplazar. Porque hemos tenido casos de tener que sustituir algún SGA que ya existe y el tercero, pues, claro, no le interesa colaborar. No va a colaborar. Bueno, claro, porque es eso el que sale, ¿no? Básicamente. O sea, eso es algo que pasa. Es lícito también, si te están quitando del medio. Claro, Tener normal. un poco de, Es normal. fricción es Bueno, lo normal. Mucha- hay que un tenerlo en pantanoso cuenta. eso, ¿eh? Que eso, de hecho, me voy apuntando aquí cosillas, ¿eh? Veo el tema de responsabilidades de los roles, definiciones. Al final lo que veo es que quién hace qué, si no tenemos claras las personas con las que hablamos y quién hace las definiciones, acaba todo en el mismo saco. Sí. Que esto, te encuentras con un proyecto que estás implementando que no tienes muy clara todo lo que aborda, que al final lo hablamos por aquí también, y acabas suponiendo, que lo hilo con el siguiente, cómo funcionan los procesos. Sí, es verdad. Y eso, por desgracia, pasa más de lo que debería. Porque generalmente la gente está a lo suyo. O sea, al final, por mucho que tú quieras sacar a una persona de su operativa diaria para que te explique el proceso, yo creo que ni tan siquiera se imaginan al punto al que van a llegar, ¿no? Es un win-win, al final es un Sí. win-win, porque dices, oye, yo te voy a explicar la operativa, pero todavía no conocen lo que van a recibir, ¿no? Y es un punto complicado. Es verdad que hay gente que le pone más ganas que otra, y eso al final también cambia mucho, pero suele ser algo que a veces mata la puesta en marcha. Sí, de hecho es una cosa que cada vez es más habitual, no solo a nivel de SGA, sino cualquier tipo de implementación, es que la parte implementadora solicite recursos de la empresa 100% dedicados a la implementación. Sí. Eso ahí está la página en CRMs, por supuesto en SGAs y demás, donde tienes definidas personas de contacto, no solo personas de contacto dentro de la empresa que va a recibir el software, sino además disponibilidad total. Es decir, no, sino ¿qué pasa? Que al final volvemos a los timings. Hemos dicho que en 3 semanas lo íbamos a tener,
pero el responsable de operaciones o el responsable de operativa dentro del almacén no contesta el mail, no atiende las reuniones o lo que sea, entonces Va saturado, simplemente. porque tiene su trabajo, al Sí, final sí, tiene sí. su trabajo, entonces un error muy común y no lo hemos puesto así como tal, es no tener dentro de casa, dentro del cliente, alguien 100% Una figura, eso. una figura dedicada, dedicada, sí, exacto. una figura Yo iba a dedicada. decir justamente eso, ¿no? Es decir, cuando el feedback te lo están dando de todos sitios, al final es un problema. Necesitas un interlocutor que sea el que te acaba dando la información que requieres, ¿no? Porque si no te llegan demasiados inputs, cada uno dice lo suyo y acabas sin saber a quién hacer caso. Y que no tiene por qué ser un responsable como tal, es decir, no Sí, tiene que te- ser el te iba a responsable de preguntar, operaciones. ¿cuál es la figura? Pero es que a veces simplemente la figura es una persona que va persiguiendo a todo el mundo y que tiene Mm. la autoridad dentro de la compañía para repartir collejas a quien haga falta, Para hablando repartir claro, torta. a repartir torta pues con la que puedes hablar y dices, oye, estoy esperando respuesta del flujo de picking de fulanito. Mm. O estoy esperando que me corrijan el catálogo, que revisemos el catálogo porque hay unas cosas que no encajan con el sistema. Pues hay que hablar con no sé quién. Y esta persona, en muchas ocasiones, solo lo que hace es ir persiguiendo a la gente para que eso funcione. Sí. Entonces, cuando hay esta persona, implica un compromiso por parte de la empresa. Cuando realmente esto se diluye y se va viendo que las personas implicadas, pues obviamente el día las desborde, no pueden dedicar tiempo, ya huele A marrón. Ya huele a marrón. Y por un poco poner una dimensión al tema. Claro, ¿a partir de qué tipo de almacén merece la pena esto? Porque es verdad que hay muchos almacenes que, oye, más o menos la operativa la puedes manejar fácil. O sea, ¿en qué almacén o con cuánta gente, ¿vale? Te merecería la pena poner a alguien al frente en ese sentido. A nivel de implementación, dices. Sí, a nivel de implementación. O sea, un almacén que, no sé, tenga 5 operarios, 10 operarios. ¿El tamaño importa en ese caso o no? Pregunto, claro, es importante. Yo te diría, creo que es mi opinión, más que el tamaño, es la carga de trabajo de los equipos. Bien hecho, sí. Porque al final puedes tener mucha gente o alguien que factura muchísimo y saca, no sé, 5, 10, 15.000 pedidos al día, pero tiene realmente una distribución del equipo que te permite dedicar una parte a hacer el proceso. Exacto. Normalmente también yo lo que me he encontrado es que quien tiene esta capacidad rápida de movimiento hacia alguien que se pueda dedicar a esto es porque viene con los deberes hechos. Pues suele ser una implementación relativamente fácil. No es lo habitual. Lo habitual es que el almacén, en el momento que se mete aquí, como hemos dicho, ya es para ayer, ya vamos tarde, porque todo el mundo va arrastrando la lengua y esto lo queremos ya. Entonces lo queremos ya porque no hay nadie que tenga Que tiempo esté de haciendo, pensar más allá. Exacto. Con lo cual se complica todo, porque no tienes interlocutor, no tienes nadie que te defina porque no hay tiempo de definir, no hay documentación, que esto en ningún proyecto de documentación, o prácticamente en ninguno. Por mucho que digan que sí, o sea, no existe. Y si la hay obsoleta, porque Sí. no te digo el tiempo a quitar y a mantener, entonces es más un tema de organización de empresa. Sí. Sí, y es complicado, ¿eh? O sea, cuando lo tienes, la verdad que se nota mucho. Se nota mucho en el arranque y sobre todo en la satisfacción del personal cuando está funcionando, ¿vale? Sí que aquí me lleva a un punto que es importante, que es que, claro, el hecho de tener a alguien dedicado está bien, pero a veces te fuerza a, digamos, adaptar el proceso o quiere forzar demasiado a adaptar el proceso a cómo es la empresa, ¿no? O sea, esto es otro punto interesante que tenemos que comentar y es, ¿el software se tiene que adaptar a ti o tú te tienes que adaptar al software? Bueno, ni uno ni lo otro, ¿no? Ah, Yo creo que Pues debe la ser- política depende, ¿no? Exacto. Tiene que ser un poco una mezcla, ¿no? Lo que decíamos antes. Primero analizar si lo que está haciendo es óptimo, porque igual me adapto, pero estamos haciendo algo totalmente ineficiente. Sí. Y si realmente su lógica es la correcta, sí que podemos llegar a adaptar, hacer esas concesiones, ¿no? Es decir, vale, te hacemos o te adaptamos el software, porque al final la ventaja de Verentia es que es modular. Claro. Ya está, ¿estás vendiendo algo? Sí. La ventaja que tenemos es esa, que Sí, podemos personalizar cualquier apartado del software y podemos adaptarlo a lo que es el cliente. Sí, sí. Sin que se rompa el estándar. Exacto. Ya que estamos. Sí. Y es lo que decía al principio, ¿no? Al final no conocemos absolutamente todos los clientes que podamos tener. Igual tienen alguna casuística y alguna operativa que no teníamos nosotros contemplado. Sí. Entonces podemos adaptar el software a ello. Pero lo que sí es importante no acabar haciendo de la excepción una norma, ¿no? Porque hay Exacto. muchas veces que hay Eso lo muchos hemos comentado. clientes que trabajan mal, lo saben,
pero les funciona y Ujú. quieren que trabajes tú también y así, ¿no? Entonces, Sí, yo- hay que buscar el equilibrio. Exacto. Yo ese tipo de concesiones, sabes que lo hemos comentado muchas veces, chao, que no me gustan, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Vamos a hacer de algo que está mal hecho, vamos a hacerlo la norma, porque como llevamos tanto tiempo haciéndolo mal, pues ya lo hemos normalizado, ¿no? Esto sí que no entraría en esas concesiones que hacemos, ¿no? Vale, Sí. te lo acepto. Hay que intentar que el cliente entienda el por qué eso está mal y explicarle realmente qué ganaría haciéndolo como le decimos. Y como dice Shama, también es verdad que gracias a muchas de estas excepciones hemos incluido funciones muy guapas. O sea, realmente hay gente que te explica procesos que dices, ¿qué me estás contando? ¿No? Y luego a la hora de la verdad dices, hostia, pues tiene una utilidad, pues está Está bien. bien O sea, tirado. pues no está mal tirado, ¿sabes? O sea, y lo acabas incluyendo y se acaba a veces convirtiendo en un estándar. Sobre todo en temas de, oye, que lleven una simplicidad, ¿no? Del almacén. Que por muy complicado que sea el sistema, hemos de intentar que el operario, oye, no tenga que pensar en ese sentido. Él está trabajando, que si puede ser le guíe, ¿no? Y ahí hay muchas modificaciones que se han hecho con esa lógica. O sea que. Pero va un poco de la mano esto, es cuando no tenemos un interlocutor claro y cuando la propia empresa no tiene los recursos que tocan, o no, los recursos, la dedicación que toca. Normalmente que nos hemos encontrado esto suele ser porque hay alguien que ya es reticente al cambio, Sí, hostia, eso. con lo cual es que el equipo no está alineado a una mejora, que es lo que hablabas tú antes, que es no, aquí llevamos trabajando X tiempo de esta manera y nos ha funcionado hasta ahora, esto no puede cambiar, y tampoco hay no es política, sería, no sé la palabra, no hay una cultura Sí. de mejora. ¿No? Al final, si el equipo va a trabajar y no tiene intención de hacer ningún cambio, lo más normal es yo trabajo así, adáptame el software y de aquí no me muevo. Ya. Entonces, si no hay alguien que abogue por el cambio, y lo que hablamos al principio, ¿no? Si dirección está imponiendo el cambio, por ejemplo, en un caso, sin consultar abajo, lo que ve la gente es un cambio. Sí. Y lo que ve es una negativa, porque ni te va a explicar procesos, ni te va a explicar casos. Como mucho, vamos a conseguir ver cómo están trabajando y obligados a hacer este tipo de desarrollo. Aquí es línea roja. Aquí eso es un proyecto que normalmente o lo frenas y no acabas la implementación y se acabó. Se acabó. Al final, pues acabas lo mejor que puedas y fuera. O hay un trabajo interno en toda la compañía de decir, oye, le hemos apostado por este software porque nos ayuda a todo de esta manera y tal, y se hace un poco de educación interna. No, y además desde abajo, si le viene impuesto y no se les ha consultado, lo que vas a conseguir No. es que el feedback sea además malo, ¿no? Hmm. Y vas a dar una mala imagen, cuando en realidad no es tu culpa. Sí, hay que intentar involucrar al máximo número posible de personas que vayan a estar interactuando con eso. Sí que es verdad que al final toda esta operativa, como dices tú, si empieza mal, acaba mal. O sea, esto es algo que yo creo que todo el mundo tiene que dar por hecho, que si estás pidiendo a una empresa que está especializada en algo como la logística, que ya de por sí tiene muchas peculiaridades, como mínimo déjate aconsejar, como mínimo. Luego a partir de aquí, oye, lo importante es que lo que escojas sea abierto, ¿no? Y que tenga una mentalidad abierta que te permita un poco crecer. Y a partir de aquí el resto sale solo. Bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? De hacer de la excepción la norma a nivel de desarrollo. Cuando trabajamos con esta falta de visibilidad en algunas veces, porque a veces es insalvable trabajar de esta manera, es imprescindible tener un plan de contingencia. Poder tirar atrás un arranque que no pueda salir bien, porque no nos engañemos, errores siempre pasan. Lo importante es tener mismamente plan de contingencia para poder revertir estos cambios y poder hacer un arranque bueno. Porque hay dos opciones. O seguir adelante asumiendo que esto se va a corregir, que no es lo recomendable, porque al final vas haciendo la pelota grande. O tener ventanas donde se puedan hacer estas salidas a producción del nuevo software. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿qué plan de contingencia me propones? ¿Cómo podemos hacerlo sin morir en el intento? A ver, no sé, lo normal, lo más sencillo y lógico, si se puede asumir con el riesgo de alargar los arranques, que también es la otra parte de la moneda, es como decía Manel, es ir arrancando partes del almacén. Pues si tienes, me lo invento, un almacén con 10 zonas, una zona empieza en un nuevo software y las otras 9 siguen funcionando como hasta ahora, y poco a poco vas cambiando la gobernanza de la logística. Ese sería uno. La otra, si no es posible por lo que sea, que también cuando trabajamos con terceros que no se puede hacer el cambio, buscar ventanas donde no haya operativa el fin de semana. Sí. Entonces el fin de semana se hace un intento de arranque con pedidos de test o una parte real o lo que sea, y sí hay las maravillosas, las UATs, ¿no? Las pruebas de
de aceptación, si todo se cumple o se cumple un porcentaje alto que creemos que tiene sentido tirar adelante y lo demás son flecos que no afectan al cliente, pues esa parte sería otra. Pero sobre todo tener o trabajar en ventanas donde no afectemos la operativa o poder tirar atrás. Si no hay, no sé, me viene a la cabeza, ¿no? Pues grandes empresas, como puede ser, no un Amazon que no creo que haga cambios así tan bestias, pero empresas que trabajan de lunes a domingo, tienes que buscar o ventanas o partes para tirar atrás. Sí, Porque- sobre todo porque hay algunas veces, bueno, muchas veces de hecho, que la entrada de tu sistema saca otro, ¿no? Y aquí la verdad es que no hay mucha posibilidad de tirar atrás. Bueno, oye, pues, y una pregunta. ¿Podemos arrancar el SGA sin inventario o no se puede arrancar? Esto es algo que nos preguntan muchas veces, ¿eh? ¿Qué pensáis? A ver, arrancar sin hacer inventario hemos arrancado. Es decir, ¿posible? Sí. Posible es. ¿Recomendable? No, desde luego. No, porque luego te vas a encontrar incoherencias en el stock. Muchas. ¿Y de quién va a ser la culpa? De nosotros, ¿no? Nunca. En este episodio estamos hablando de errores más de la parte de cliente que la de proveedor, ¿eh? Yo creo que a futuro estaría bien que hiciéramos un episodio hablando de la parte que nos toca, Correcto. que también hay, ¿eh? Sí. Y muchas. Sí. Y muchas. Bueno, sí que es verdad que lo hemos sufrido y bueno, hemos salido, pero con muchas incidencias, más de las que tocaría, y no es un punto interesante para nadie, creo yo, eso seguro. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que el software esté preparado ante cualquier incidencia o error en el dato que pueda haber, ¿no? Incluso lo que antes comentábamos, los errores de los maestros, Sí. tener también el software preparado y que compruebe absolutamente cualquier dato que se descarga. Lo que decimos siempre en informática, ¿no? Nunca te fíes del dato que te pasan. Bueno, pero es importante, ¿no? Algo que tiene o que hemos trabajado mucho en Verentia es la trazabilidad total de todo. No solo de lo que pasa dentro de la operativa, sino de información, data entrante, data saliente y cómo se manipula todo para poder decir exactamente esto, ¿no? Cuando nos hemos encontrado casos de arrancamos sin un inventario porque hemos volcado información de un anterior RP o de un anterior SGA o lo que sea, y luego hay diferencias entre el real y el dato de sistema. Con toda la trazabilidad, no hay excusas. No, lo de la trazabilidad para nosotros creo que es enfermizo ya, ¿eh? Yo creo que estamos a un punto que no es ni normal, pero sí que es verdad que va muy bien, tanto para encontrar casuísticas, como para demostrar errores, como para incluso tener un control súper profundo, ¿no? Y cumplir ciertas normativas que son complejas, que a lo mejor, oye, pues son más tipo sanitarias, farmacéuticas, etcétera, pero hemos hecho un producto yo creo que bastante completo en ese sentido. Oye, pues no sé, yo creo que nos ha salido un primer episodio, ¿no? Donde ya hemos hablado de bastantes cosas, hemos hecho un resumen. Para una siguiente ocasión, pues como os comentaba, ¿qué os parece si hablamos de lo que está en nuestro tejado? ¿O qué? Tirarnos piedras a nuestro propio Oye, tejado. ¿por qué no? Al final Sí. hay que decir la realidad. O sea, Sí. Y enseñar a los clientes qué tienen que tener en cuenta, ¿no? A la hora de contratar un implementador de SGA. sí, es verdad. No hace falta que nos vendamos, simplemente es algo neutro, porque es la realidad. O sea, al final hay puntos Guiño, guiño. No, es cierto. O sea, hay muchas cosas ahí que analizar y que no se saben y que hombre, que ya que estamos aquí vamos a dar ese enfoque, ¿no? Pues oye, pues muchas gracias a todos. Espero que alguien se suscriba al canal, ¿no? Vamos a, ¿cómo se dice esto? Dale like. Dale like, suscríbete, ¿no? Suscríbete y a la campanita, ¿no? Bueno, gracias chicos. Gracias. Ya.